Hola chicos, buenas tardes, sean bienvenidos a la sesión del día 12 de octubre del 2020. Hoy 12 de octubre, día del descubrimiento de América. En esta ocasión, realmente no tenemos mucho que comentar. Vamos a otorgar la sesión para que sigan trabajando con sus proyectos. Solamente vamos a tomar un poquito de asistencia, como justo están escribiendo en el chat en este momento. Muchas gracias. Y en el caso de que alguien tenga alguna pregunta, pues con todo gusto procederé a responderla. Durante este fin de semana ya me estuvieron entregando algunos avances ya bastante completos, particularmente un par de equipos. Uno de ellos prácticamente concluido, solamente sería cuestión de agregar algunos datos adicionales de interpretaciones y conclusiones dentro del Word. Y otro equipo, otro par de equipos que por ahí también van bastante avanzados. Para los demás equipos, les recuerdo, todavía me pueden estar entregando sus documentos, sus avances para identificar algunos aspectos en los cuales puedo darles retroalimentación, puedo hacerles algún comentario para que sea un trabajo mejor. Recordarles también que el hecho de esta retroalimentación no significa un tema de tareas, por ende no es obligatorio, obviamente. Sin embargo, cuando hablamos de este tipo de retroalimentaciones o de comentarios, sí les ayuda bastante respecto a su calificación, en el sentido de que mientras más caso hagan a los comentarios que les estoy haciendo o ese feedback, pues bueno, su corrección será más puntual y por ende su calificación se incrementará una vez que me entreguen el avance de la unidad. Un tema que por ahí todavía no he logrado ver dentro de los equipos, al menos de este grupo, es el tema de diseño. Entonces, sí les pido que, tomando en consideración que tienen una semana adicional, o sea, que entregan ya este fin de semana el avance, le presten especial atención al tema de diseño, tema de portada, tema de colores, tema de tipografía. Yo sé que seguramente con otros maestros o en otras materias, la manera en la que entregan sus trabajos es lo más formal posible, obteniendo cierta tipografía en particular, que Arial, que Calibri, que Times Roman y demás. Sin embargo, en este caso estamos desarrollando un trabajo el cual pretende ser un aspecto relacionado con cosas de mercadotecnia y por ende estamos hablando de que visualmente tiene que ser más atractivo que solamente profesional o lo que tradicionalmente conocemos como tradicional. Entonces, no se limiten en el tema de toda la creatividad que podrían tener respecto a los colores para usar, respecto a las tipografías para implementar y demás. Ya en todo caso, durante las revisiones que les estoy haciendo, también les puedo sugerir o comentar el integrar o quitar algunos de los elementos de diseño que puedan incluir. Uno de los temas importantes, por ejemplo, que después de algunas revisiones, tanto de este grupo como del otro, he notado, es que no integran imágenes o figuras alusivas. No está dentro de la guía el integrarlas, pero sí funciona bastante bien el tener alguna fotografía, alguna imagen, algún tema de colores o de diseño que pueda ayudar a observar mejor o interpretar mejor cada uno de los elementos que integran dentro de su avance. Por ejemplo, en la primera parte, cuando se habla del mercado, en mi mercado, la mayoría va a hablar, me imagino, de Ciudad Victoria o de algún municipio cercano. Pero en este caso, además de la redacción y además de la escritura que ya se solicita que hagan, podrían integrar, por ejemplo, una imagen del mapa de Ciudad Victoria o de la zona particular donde estarían creando este negocio o este proyecto o donde ya se encuentra este proyecto. Podrían integrar también información o imágenes relacionadas a el producto o servicio que están vendiendo. Si se dedican a la venta de pan, por ejemplo, una imagen de cómo se vería o cómo se ve el pan que están ofreciendo. Si se dedican a la venta de pasteles y demás, pues también sería conveniente tomar algunas imágenes alusivas. Obviamente, no imágenes reales, porque la mayoría de los casos son empresas ficticias, pero sí algo similar a la idea que ustedes tienen, tal como lo comentábamos previamente. En este sentido también,
Les voy a estar solicitando durante esta semana una pequeña presentación por equipo. Esto es importante. Les voy a estar pidiendo una pequeña presentación por equipo para que comenten con todo el grupo cuáles son los proyectos que están trabajando. ¿Ok? Entonces, más o menos para el jueves o viernes les voy a estar encargando esta presentación que va a incluir los elementos más esenciales de lo que llevamos hasta ahorita. Una descripción básica de la empresa, algunas 2, 3 diapositivas en los cuales hablan de los productos y del diagnóstico y sobre las diferentes estrategias que han creado hasta este momento. En todo caso, esto que estoy comentando se los voy a cargar en Classroom durante la semana, pero mientras ya vayan pensando en que tienen que crear esta presentación. ¿Ok? De todas formas, también entre mañana y el miércoles vamos a estar viendo algún ejemplo de cómo es que se vería o cómo es que podrían presentar esta manera de avance. ¿Qué otra cosa iba a comentarles? Me parece que es todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, dudas, comentarios, sugerencias, etcétera. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Perdone, la presentación es para esta semana y nada más se la vamos a mandar, o sea, no vamos a ¿lo vamos a presentar ante el grupo o nada más a usted? Ante el grupo. Ya Okay. les estaré dando instrucciones súper específicas ahí en Classroom. Y la idea es que, frente a grupos, entre todos, veamos cuáles son las características de cada proyecto. Entonces ya así podemos platicar un poquito más a profundidad cuáles son los elementos que están padres o no tan padres de cada uno de ellos. Incluso les voy a pedir a todo el grupo que participen un poquito en pros y contras de cada proyecto, lo cual nos va a ayudar a todos a mejorarlos, ¿vale? Obviamente, cuando yo les hago la revisión, planteo ciertos comentarios o ciertas sugerencias que van orientados hacia la mejora del proyecto. Sin embargo, en la mayoría de los casos, si se han fijado, va exclusivamente hacia elementos ya prescritos o elementos súper específicos relacionados con la estructura o la guía que tiene que seguir un documento de este tipo. Pero en ningún momento les he hablado, o muy pocas veces les he hablado de cuestiones relacionadas con qué tan bueno, qué tan malo es el proyecto, en el sentido de si va a tener éxito o no. Justamente eso es lo que quiero que hagamos entre todos durante esta semana, para saber qué tan factibles son los proyectos que traen ustedes. Entonces, sí, esa es la idea. Tampoco les estoy pidiendo una mega presentación y demás, no, van a ser un máximo de 6 diapositivas, a lo mejor 7 en total, y pues ya el equipo lo presentará. Tampoco voy a tomar participaciones individuales, pueden hacer esta presentación una sola persona del equipo y es suficiente. Pero digo, ya les estaré dando los detalles un poquito más adelante. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok. Espero que vayan bastante bien en sus proyectos. Repito, solamente 2 o 3 equipos me enviaron avance este fin de semana. Yo espero que los demás hayan estado trabajando y ya tengan un buen avance también para entregar. En el caso de que tengan el avance ya preparado para enviármelo, lo pueden enviar el día de hoy, en esta hora de la clase, o durante el día para yo darles una retroalimentación lo antes posible y puedan seguir con sus correcciones. ¿Ok? Si es que las hay. También importante, en el caso de que algún equipo ya le haya aprobado todas sus matrices, como avance, ya me pueden empezar a enviar sus Word o PDF, en el cual van integrando ya todo dentro del documento, de manera entonces que se aprecie o se alcance a apreciar la manera en que están desarrollando cada cosa. De hecho, justo para tomar un poquito más del tiempo de la clase, vamos a platicar precisamente de la manera en que podemos cargar la parte del Excel dentro del Word y que se nos facilite bastante más la presentación del proyecto. En algunos casos puede ser un poquito más complicado por los tamaños de las tablas o cuestiones similares. Basta con tener cierto conocimiento básico de Word o de Excel
para que esto no nos mueva mucho el documento y sea mucho más sencilla la identificación de aspectos que hay que considerar o que hay que acomodar dentro del documento. Vamos a ver. Yes. Aquí está. Déjenme compartirles pantalla. Están las matrices. A ver, matrices. Aquí está. Ok. Tenemos todas nuestras matrices. Ya cuando lo tengan concluido o hayan tenido un avance bastante importante, podremos tener todas las matrices ya concluidas, obviamente. Y tenemos nuestro documento de Word en el cual, a partir de la guía o la estructura que les di, tendrán esta misma información que tenemos aquí. Vamos directo a la parte 2. Lo que les decía, por ejemplo, dentro del diagnóstico, es que pueden crear imágenes representativas o auxiliares que permitan, por ejemplo, ilustrar con mayor claridad a qué se refieren, o también simplemente de auxilio visual para que se vea que sea un poquito más bonito, o para identificar la diferencia de secciones. Aquí dentro del diagnóstico del entorno, por ejemplo, podrían integrar alguna imagen precisamente que tenga que ver con un diagnóstico. Vamos a ir a alguna página específicamente sobre imágenes, que es pexels.com, les ayuda bastante para esto. Vamos a poner, por ejemplo, diagnosis. Cuando hablamos de diagnóstico, normalmente podemos pensar en algo relacionado con temas médicos. Entonces, podríamos integrar algo similar aquí para poder identificar que se trata de un diagnóstico. ¿Ok? Entonces, podríamos tomar algo relacionado con temas médicos para saber que es un diagnóstico. También podríamos buscar temas como, por ejemplo, research o investigación, que son temas que también tomamos en consideración. Esto, por ejemplo, el lupo podría funcionar bastante bien. Vamos a integrarlo de este lado, solamente para que sea como que una imagen que nos permita dividir las secciones o algo similar. Entonces podríamos integrarlo así, acá podríamos plantear el texto y demás, o incluso les voy a mostrar, por ejemplo, cómo podrían hacer rápidamente un separador incluyendo el texto de la página. Se van de una manera bastante sencilla, se van a PowerPoint, cambiamos un diseño en blanco, cerramos acá, acomodamos, por ejemplo, el tamaño de la diapositiva, lo ponemos en vertical, en tamaño carta, pegamos la imagen que traíamos, que nos puede servir como separador de diagnóstico, cubrimos toda la página con ella. En este caso se me deformó un poquito, entonces vamos a acomodarlo. Ahí estamos. Vamos a corregir nada más el acomodo. Ahí está. Entonces, una vez que tenemos esto, podríamos, por ejemplo, tomar acá el título que queremos integrar dentro de nuestra portada. En este caso, diagnóstico del entorno. Vamos a poner un texto en color blanco, un poquito más grande. Algo así, quizá. Incluso esto lo voy a quitar. Voy a poner esto aquí. Voy a modificar un poquito la imagen para que se vea ligeramente más oscura y el texto se pueda apreciar mejor. Incluso voy a integrar mejor un cuadro para poder agregar algunas sombras que me permitan que se vea mejor. Vamos a ver. Integro este cuadro por aquí. Me voy a opciones de forma, le doy un relleno degradado, borro algunas, pongo un negro por acá,
A este le doy una transparencia del 100% y acomodo esto así. Esto lo traigo al frente. Vamos a cambiar el tipo de letra quizá para algo un poquito más... ¿qué será bueno? Por ejemplo, vamos a suponer que mi empresa es relacionada con videojuegos o algo similar, entonces vamos a poner este tipo de letra que podría quedar bastante bien. Aquí estamos. Vamos a acomodar un poquito más el tema de la sombra acá. Y vamos a integrar nada más un cuadro de texto con un número 2, que es lo que me hace falta para identificar que es la sección número 2. Ok. Le pongo el tipo de letra que traíamos hace un rato. Lo hago bastante más grande. Le cambio el color a un blanco. Listo. Aquí ya tenemos, por ejemplo, una imagen que podríamos utilizar de portada de la sección número 2. En este caso nada más la voy a recortar de aquí para pegarla ya, pero también se puede guardar en formato de imagen y demás y se vería con mejor calidad. Pero aquí solamente por cuestión de espacio y de tiempo le voy a plantear así. Me voy así, en formato de imagen, ajusto el texto para que esté adelante. Obviamente en este caso borro lo que tenía antes. Estamos. Y esto va a ser mi portadilla de la sección número 2. Algo más o menos así. ¿Vale? Y entonces aquí yo ya tengo de manera bastante rápida una portada en la cual me permite identificar o separar claramente mi sección 2 y poder ver dónde inicia. ¿Okay? Entonces algo sencillo como esto podrían hacer, por ejemplo, para integrar de manera mucho más sencilla la separación entre sus documentos, el cual le da una vista un poquito más, vamos a llamarle bonita, un poquito más atractiva a su documento. Obviamente no tiene que ser igual que lo que yo hice, puede ser diferente, existe una infinidad, literalmente una infinidad de opciones que podrían utilizar. También podrían tomar ideas de Canva, podrían generar sus propias ideas y demás. Entonces, platicábamos de cómo es que podemos integrar toda la información acá. Digo, también para comentar rápidamente lo que les decía hace rato, pueden integrar un mapa dentro de mi mercado para poder diferenciar. Entonces vamos a hacer algo similar. Mapa, Ciudad Victoria. Buscamos imágenes de mapa, identificamos que hay un chorro de mapas, algunos nos van a servir, otros no. Vamos a agarrar algo básico como esto, copiamos, digamos de este lado, y listo, solamente ajustamos un poquito aquí el tema del texto, y ya, ahí estamos. Entonces aquí ya tenemos una imagen que nos ayuda a identificar dónde se encuentra Ciudad Victoria, o incluso en lugar del mapa de municipio, podríamos agregar un mapa de Tamaulipas en el cual se identifique dónde está Ciudad Victoria. Y tal vez esto sería más representativo, para poder saber específicamente dentro de un mapa de México dónde se encuentra la ciudad. Entonces así podemos ir agregando imágenes en algunos casos donde sea necesario. Lo mismo acá con el CEPTA, podríamos agregar alguna información relacionada con el CEPTA o podríamos integrar tal cual una figura de CEPTA. Pueden crear una, como lo hago yo durante las presentaciones, o podrían simplemente buscar análisis CEPTA en imágenes. Y esto les ayudará, por ejemplo, para también tener una pequeña separación ahí que pueda saber que ahí va un análisis en particular. En todo caso, acá para el tema del mercado no hay ningún problema, es solamente llenar información y listo. Pero para el CEPTA, aquí es donde sí empezamos a tomar información dentro de nuestras matrices. Entonces, por ejemplo, para la parte de los factores por separado no hay mayor problema, es solamente lo que tenemos dentro del CEPTA, acá en la parte de nombre del factor, luego copiamos y lo pegamos allá. Por ejemplo, copiar, en este caso le doy pegar. Es importante que se fijen qué tan grande o qué tan corto es el texto, porque en este caso solamente estamos haciendo un pequeño resumen, una parte bastante concreta del factor. En este caso, el nombre del factor es crecimiento anual de la demanda por medios electrónicos de hasta un 15% de las ventas totales. Entonces, para esta sección del documento, tal vez no sea tan necesario
esta última parte de hasta un 15% de las ventas totales. Puedo dejarlo hasta aquí. Crecimiento anual de la demanda por medios electrónicos. Y acá en la explicación es donde voy a poner lo del 15% de las ventas totales. Entonces, eso es importante. Establecemos el nombre del factor más corto y la explicación ahí es donde podemos detallar todo lo que queramos. En esta cuestión no hay mayor problema. Donde podría haber problema es acá dentro de la tabla de resumen cuando vamos a pegar nuestro SEPTA. Por aquí les van algunos tips de cómo pegarlo. Tenemos nuestro análisis acá en Excel. Vamos a copiar toda la tabla, incluida la parte de fuente si quieren, o incluso la parte de fuente la pueden omitir, porque de todas formas van a tener una sección de referencias. Entonces le damos copiar, le damos pegar acá. Pero seguramente a muchos de ustedes les ha pasado esto que está sucediendo en este momento en mi Word, que se me corta o que se me mueve demasiado. Entonces, para corregir esto ligeramente, damos clic, seleccionamos la tabla, y acá en la parte de arriba tenemos una opción que se llama disposición y otra que se llama diseño de tabla. Cuando seleccionamos disposición, podemos ir a una opción que se llama autoajustar. Y en esa parte de autoajustar le damos autoajustar a la ventana y automáticamente se nos va a cerrar la tabla para que esté alineado específicamente a los márgenes que yo tengo dentro de mi documento. Una vez que sucede esto, ya lo único que restaría es ir acomodando las columnas poco a poco. Incluso para las columnas también tenemos estas opciones acá arriba en la parte superior. Entonces yo podría ir seleccionando, moviendo y demás, pero pues en este caso prefiero hacerlo de uno por uno porque va a ser más sencillo. En este caso de tiempos de impacto y tipo de impacto, pues como solamente va un número dentro de la celda, pues va a ser una celda bastante corta. Lo mismo con los de tiempo de impacto. La de factor sí quiero que sea un poquito más larga porque contiene más información. ¿Okay? En este caso también, como les decía, el tema de la fuente puede hacer que mi tabla se vea muy fea, muy alargada por el tamaño de la liga precisamente que estoy incluyendo. Entonces lo que podemos hacer para que no nos pase esto es eliminar esa columna a la hora de copiar. Entonces voy a seleccionar esa columna, la voy a eliminar y me quedo con la parte más importante que es todo lo demás. Entonces selecciono, voy a eliminar la tabla que ya tenía previamente y voy a pegar ahora la nueva. Como les decía, nos vamos a seleccionar la tabla, disposición, autoajustar a la ventana y se me acomoda automáticamente. Y si se fijan en este caso, ya no tengo que hacer tantos movimientos, automáticamente me lo pegó, de manera que se alcanza a apreciar bastante bien cada uno de los aspectos a considerar dentro de la tabla. Incluso acá la parte de los tipos de factor y demás podría cortarlo un poquito para que se viera mejor, pero así se ve bastante bien en todo caso. ¿Ok? Entonces, esto es un método sencillo que podemos utilizar para pegar nuestras tablas. Copiar, disposición, autoajustar. ¿Vale? Entonces, para los que tienen esa duda o ese problema, pues ahí está una forma sencilla de hacerlo. Después, en mi cliente, pues bueno, no hay tanto problema. Un aspecto que sí les podría recomendar es que también integren imágenes de personas de Ciudad Victoria. Acá, cuando realizan la búsqueda en Google, en muchas ocasiones van a aparecer imágenes que quizá no queremos observar con mucha claridad, porque Ciudad Victoria, cuando ponemos imágenes, casi siempre nos aparecen temas de inseguridad y cosas así. Pero en todo caso, vamos a ponerlo a ver qué es lo que nos aparece. Si se fijan, por ejemplo, en algunos casos hay imágenes súper padres como esta que es Ciudad Victoria de noche, que podría ayudarnos también a que nuestro documento se vea bastante bien. Esto puede quedar en mi cliente, puede quedar en mi mercado, está bastante bien. Podríamos buscar algunas otras imágenes, por ejemplo, como esta, en la cual se ven algunas personas transitando que podrían ser dentro de nuestro target. También podríamos buscar grupos generacionales como tal o grupos de personas, por ejemplo, jóvenes mexicanos. Simplemente. Y quizá estas personas pertenecen a mi segmento de mercado, jóvenes entre 18 y 25 años como los que aparecen aquí en pantalla.
O podría ser que voy a otro tipo de público, quizá adultos u otro tipo de segmento. En este caso voy a poner, por ejemplo, niños. Digamos que algunas de sus empresas se enfocan en niños, entonces podrían seleccionar alguna imagen relacionada con niños que se vean mexicanos y que podría ser el target al que voy dirigido. De esta manera, entonces, podríamos ir agregándolo también dentro de nuestro documento para seguir añadiendo un poquito más de aspecto representativo a lo que estamos planteando, ¿vale? No es obligatorio, pero sí en algunos casos ayuda bastante que se vea mejor el documento. Para la competencia, por ejemplo, también es bastante factible que en lugar de los nombres o junto con los nombres integren los logotipos de las otras empresas. No le veo mayor problema y ayuda a identificarlas de mejor manera. Por ejemplo, farmacias similares, logo. Y pues bueno, simplemente copiamos la imagen y la pegamos ahí en su respectiva celda para entender con mayor claridad a qué competencia me estoy refiriendo. Entonces, eso también ayuda a que el documento se aprecie un poquito mejor, mismo con todas las demás competencias, incluso con la mía. Para este punto yo no les he comentado que establezcan algún logotipo en particular, de hecho solo vamos a ver en tercera unidad, pero si ya tienen algo parecido, pues también obviamente lo pueden integrar en esta parte de la tabla y en todo su documento de preferencia para que tenga el mismo sentido. Dentro del análisis de las fuerzas clave, este también es importante porque los 2 o 3 trabajos que ha revisado que me ha entregado Porter ya dentro de un documento en Word, me lo integran con las 3 partes, con el sí, más o menos y el no. Pero pues no es necesario, simplemente vamos a, por ejemplo, copiar las preguntas, en este caso, pues algo más o menos así, y en lugar de poner las 3 columnas de respuesta que nos va a ocupar mucho espacio, pues mejor nada más le pongo el sí, el no. ¿Okay? Y así evito que se integre demasiadas columnas a mi tabla. De esta manera entonces, pues lo mismo con los comentarios, nada más los pego y listo. Y así es como estaríamos integrando los demás elementos a mi tabla. ¿Ok? En algunos casos también ocurre el error de que como en los ejemplos de la guía solamente les pongo 5 columnas, no ponen todas las preguntas. No, hay que ponerlas todas. Entonces, la tabla por default tiene 5, pero pues ustedes tendrán que agregar las filas que les hacen falta. En este caso, en la primera fuerza, deben ser 11. Entonces, pues vamos a ir saltando hacia abajo las que nos hacen falta y después ya pegamos del Excel lo que todavía no pegamos. ¿Ok? Pues bueno, eso sería con el Porter. Y con las matrices MEFI y MEFI es algo bastante similar. Pueden utilizar la tabla que les doy por default o pueden integrar una tabla nueva copiando la que traen en sus matrices. Vamos en este caso con la MEFE y es exactamente lo mismo. Copiamos y a la hora de pegar seleccionamos la tabla. Si es que se nos fue por un lado o algo así, le damos autoajustar a la ventana y listo. Y pues bueno, temas de colores, acondicionamientos y demás, pues ya lo definirán ustedes. Lo mismo con el tipo de letra y demás. Hay algunos equipos que sí se han fijado bastante en este tema visual y acomodan los colores de su empresa y de su tabla de tal forma que quede bastante claro a qué tipo de organización se refieren, lo cual está excelente, les agradezco que lo hagan. Hay algunos otros que simplemente pegan y listo, y queda todo en blanco. No es lo mejor, pero digo, es lo más cómodo y es lo más simple, no está mal en realidad. Pero, por ejemplo, si los logotipos de su empresa o su empresa como tal va a integrar algunos colores especiales, como lo puede ser, en este caso, el azul y el anaranjado dentro de su imagen institucional, pues podrían poner todas sus tablas en azul o en anaranjado. En este caso, digamos que, como se trata de la MEFE, vamos a ponerla completamente con colores azules. Digamos que el texto lo vamos a plantear en color azul. En este caso, algo más o menos así. Y acá lo mismo. Planteamos el cambio de el sombreado por un celeste. Ahí está.
y el texto en color azul. ¿Por qué? Porque es el color de la empresa, porque es el color de la institución o de la organización y demás. Entonces, lo mismo, por ejemplo, con la tabla en el color de las líneas, podemos cambiarlos completamente para que sea todo azul y ya tiene entonces un diseño un poquito más representativo de la empresa en este caso. Digamos que acá también quiero cambiarlo para que sea un azul más fuerte y aquí para que sea un azul quizá más fuerte todavía. O viceversa, uno más así. Y este otro, pues a lo mejor ya no es tan necesario este título, entonces elimino la fila. Y así entonces ya acomodé mi matriz o mi tabla respecto a los colores de la organización. Un punto importante también es no sobrecargar de colores o de diseños dentro del documento. ¿Qué pasa si yo pongo toda la tabla, por ejemplo, en color celeste? Pues bueno, ya no se va a ver tan bien. ¿Okay? Incluso si le pongo color blanco aquí en las letras, pues ya no se ve tan padre en realidad. Entonces hay que tomar también en cuenta ese aspecto cuando estamos diseñando. ¿Ok? Y pues bueno, lo mismo sería con la matriz FODA. La FODA quizás es un poquito más complicada de acomodar en algunos casos, debido a que contiene una serie más grande de elementos. Pero pues hay que hacer exactamente lo mismo. Copiamos y dentro del documento pegamos. Una vez que ya está pegado, lo que podemos hacer es seleccionar, exactamente igual que hace un rato, autoajustar la ventana y listo. Aquí tenemos nuestra matriz ya completa. En el caso de que algunos, por ejemplo, no les funcione así o no les guste cómo queda, una opción adicional es pegarlo como imagen. Entonces seleccionamos la tabla dentro del Excel, copiamos y acá cuando vamos a pegar le damos pegar como imagen. De esta manera entonces nos va a pegar toda nuestra matriz junta, precisamente en un formato de imagen, y ya no es necesario voltear o acomodar nada, que de hecho lo podemos hacer más chica o más grande, es tal cual, es una imagen. Entonces, si no se les mueve el texto o si no se les distorsiona, es decir, si no se ve mal, lo pueden pegar como imagen y también puede quedar. ¿Ok? Entonces hay diferentes formas en las cuales pueden hacer uso de sus matrices y pegarlas y demás. Ya dependerá de cada uno y su creatividad, el qué tan bien o qué tan mal será respecto al tema de atractivo visual. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? Correcto. Entonces se pueden ir a trabajar, por favor, por equipos. Les pido también, si tienen algún avance, me lo hagan llegar lo antes posible para darles la retroalimentación correspondiente. Sería entonces todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente tarde. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Mañana.